Poco serios, aunque sea por un rato. Algún comentario seguramente nos va a salir, pero estamos hablando de lo que ocurría hace 200 años y que tiene que ver con la declaración de nuestra independencia. Está Gabriel Di Meglio con nosotros, que es historiador doctorado en la Universidad de Buenos Aires, integrante del CONICET, parte del CONICET, así que es palabra más que autorizada para ayudarnos a conocer bien qué es lo que pasaba hace 200 años, si es que esto se pudiera resumir en un bloque de televisión, que difícilmente esto pueda pasar, pero sí, al menos los rasgos más importantes de lo que pasaba. Gracias por venir, Gabriel. No, gracias a ustedes. Nosotros siempre, o yo en lo personal, siempre tuve la disyuntiva de qué fue realmente importante, lo de 1810 o lo de 1816. ¿Cuándo fuimos realmente libres de España? ¿Ya éramos libres después de 1810 o necesitábamos de un 1816? No, hacía falta un 1816, es decir, lo que hace 1816 es resolver la disyuntiva que abre 1810. Uno, cuando estudiaba antes en la escuela, creía que en 1810 ya estaba la idea de independencia muy clara, pero en realidad lo que hoy sabemos es que lo que quería la Junta de Mayo de 1810 era la autonomía, ¿no? Construir una monarquía federal. Ponerle como fue después el Imperio Británico. Vos tenés Nueva Zelanda, Canadá, Australia, que tenían a la reina de Inglaterra, pero se elegían sus propias autoridades. Es el planteo de 1810, o sea, elegir tus propias autoridades, manejar tu economía, dejar de depender de España, pero eso se podía hacer en su cabeza dentro de la monarquía española, manteniendo al rey. El Commonwealth. Exactamente, la misma idea. Ahora, de 1810 a 1816 vos tenés las dos posiciones entre los revolucionarios, los autonomistas y los que van a decir no, hay que romper todo y hacer un país nuevo, los independentistas. Esa tensión va a estar durante unos cuantos años y finalmente cuando Fernando VII, que estaba preso de los franceses, volvió al trono, no negoció ninguna autonomía, con lo cual les dejó a los revolucionarios de acá dos alternativas: o rendirse y volver al sistema anterior, que obviamente no era algo que querían hacer, o declarar independencia. Pero lo que hace venir a San Martín a pelear a la par de todos y encabezar a todo y liberar a todo el continente es 1810. Porque claro, viene antes es la revolución y asegurar la libertad de estas provincias, como le decían en la época, ¿no? Es decir, está esa tensión, o lo que llaman la libertad civil de las provincias, que es eso, obligamos al rey a que respete nuestro autogobierno, pero nos mantenemos en la monarquía y cada territorio de la monarquía es igual, no una colonia, sino igual a los demás, o rompemos los vínculos y hacemos un país nuevo. Esa es la alternativa que termina triunfando y que se impone. Que era la que quería San Martín. Que era la que quería San Martín, claramente. Sí. Y en 1816 ya no hay dudas cuando se junta el Congreso que se va a declarar la independencia. Igual es un contexto de crisis total y es un lío bárbaro, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿estaba tan claro en 1816 o seguía habiendo diferentes posturas? Porque no está, digamos... No, eso estaba claro. Sí. Todo lo demás no estaba claro. Es un año realmente caótico donde hay un montón de conflictos permanentes. Tienen claro que tienen que independizarse porque además la alternativa es la restauración española y que los maten, o sea, literalmente. Entonces saben que van a declarar independencia. Lo que no se ponen de acuerdo es en un montón de otros puntos, ¿no? Si va a ser una monarquía o una república, cómo restaurar un orden para reemplazar a todo lo que rompió la revolución. Es decir, estos dirigentes no saben qué hacer con la movilización popular que empezó en 1810, no saben qué hacer para que las provincias obedezcan a la autoridad central. Es decir, todo está en discusión y es un año, 1816, en el cual tenés un montón de actores muy famosos hoy en día, como San Martín, Belgrano, Güemes, Pueyrredón, Artigas, todos trabajando a la vez. Y por eso mismo, si uno le saca, digamos, no le pone el resultado, digamos, el diario del lunes, ¿no? Es decir, uno sabe cómo terminó el partido, pero si en el momento vos te pones en la cabeza de ellos que no saben cómo va a terminar, lo que ves es el nivel de incertidumbre. No, que además no sabían lo que estaba pasando en ese momento a miles de kilómetros de distancia, porque mientras estaban yendo a Tucumán, San Martín estaba casi que cruzando los Andes. Y San Martín estaba esperando en Cuyo, armando un ejército, pero necesitaba que el Congreso dijera sí, apostamos por vos, y no por la otra opción que era volver a atacar a los realistas en lo que ahora es Bolivia, ¿no? En el Alto Perú, que ya los revolucionarios habían mandado 3 expediciones, las 3 fracasaron. Entonces, el gran cambio que hace el Congreso de Tucumán es decir, dejamos de ir por el norte y vamos a poner las fichas a San Martín. Ahí se crea el Ejército de los Andes y de hecho 6 meses después de la independencia es cuando empieza el cruce. ¿Y los autonomistas qué tenían? ¿Temor de quedar totalmente despegados de España? ¿Alguna cosa de ingenuidad de querer plantear estar en condición de iguales cuando eran colonia? ¿Algún beneficio personal? ¿Cuáles eran las cosas que motorizaban? Mira, al principio el autonomismo es digamos, a muchos les costaba fuertemente la idea de crear una república o una monarquía separada del rey de España, que era un símbolo de unión, ¿no? En general, hoy en día nos parece como casi que en Argentina nos reímos de los reyes, pero en su época a muchos les costaba pensar un mundo sin un rey. O sea, era natural tener al rey. Entonces, pensaban en alguna alternativa de autogobierno sin que les parecía más viable que lo que parecía un camino mucho más complejo, que es
destruir todos los vínculos y empezar de nuevo. Bueno, es loco porque nos parece gracioso, podemos llegar a burlarnos, pero de repente Inglaterra, que ahora hay tremenda situación en el mundo con el Brexit y qué sé yo, tiene una monarquía. Sí, bueno, España sigue teniendo. En Europa las monarquías son algo bastante... Escocia quiso seguir perteneciendo. Justamente de Inglaterra, el acta de independencia desaparece, ¿no? Se pierde. Sí, se perdió. No se sabe bien No cómo. se sabe bien, pero supone hay que una... se la robaron a un oficial en el camino cuando pasó por Córdoba. Viniendo a Buenos Aires. Sí. Pero no hay una teoría, no sé, vos Sí. no vas a decir, como que Alvear quería como que, a ver, transformar esto más en un protectorado británico. Sí, ciertamente. Pero eso fue antes, en realidad. Antes. Alvear el año anterior, en un momento de desesperación, y se entera de que desde España lanzan una expedición de 10.000 soldados, que es un montón. Pensá que San Martín cruzó con 5.000 los Andes, ¿no? De 10.000 soldados que vienen a Buenos Aires. Soldados españoles para reconquistar. En el camino esa expedición decide, en alta mar, deciden cambiar el rumbo y van a Venezuela. De hecho, terminan de destruir la Revolución venezolana y la de Nueva Granada, que ahora es Colombia. Pero a ellos les llegó la noticia de que vienen para acá. Entonces, están desesperados y empiezan a intentar la reunión entre los artiguistas y las Provincias Unidas que se dio a Buenos Aires, que estaban peleados entre sí. Pero a la vez Alvear, en un gesto desesperado, le ofrece a los británicos todo. Dice, queremos ser parte del Imperio Británico. Manda una carta, pero el embajador que la tenía que llevar dice esto demasiado y no la mostró. Entonces dijo, me parece Jugar. No. Igual muy jugado sí. por parte del embajador, digamos. Sí. Todo un muy personaje muy particular se llama Manuel García. Si uno va haciendo las vidas de estos personajes, son buenísimas, ¿no? Son todos personajes muy, muy atractivos. Algunos más simpáticos, otros menos, pero es un periodo muy intenso. ¿Y ¿no? quién es el que dice inspirarse en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos de 1776 para ponerlo de ejemplo de cómo era cortar vínculo del todo de una todos realeza? tienen a Estados Unidos en la cabeza. ¿Más que a Francia? Es decir, hay una mezcla porque esta es la era de las revoluciones. Entonces, Francia, Estados Unidos, Haití, con la rebelión de los esclavos como un miedo para los que están acá. La vieja revolución de Tupac Amaru, es decir, todo eso está en la cabeza de los revolucionarios. Estados Unidos lo tiene muy en cuenta porque era una colonia que se independizó por una guerra, como le está pasando a ellos, con una revolución, y pasó a ser una república. Algunos no estaban convencidos del sistema federal, digamos. O sea, los del Congreso de Tucumán son más bien centralistas, ¿no? Lo que hoy llamamos unitarios. Claro. Los federales estaban en el bando artiguista, que no participa del Congreso de Tucumán, ¿no? Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, la banda oriental, no van a Tucumán, deciden mantenerse esperando una unión federal más adelante. Entonces, Estados Unidos es una referencia, y de hecho el nombre con el que se independiza el país el 9 de julio es Provincias Unidas en Sudamérica, que suena mucho a Estados Unidos de América, ¿no? Porque la idea es, lo primero son las provincias, no sabemos cuáles van a ser los límites, quién va a estar adentro, quién va a estar afuera, porque hay provincias que hoy son bolivianas que participaron en el Congreso, ¿no? Chichas, Misque, Charcas, y otras, como decía, que hoy son argentinas, así que no. Es decir, que lo que se independizó el 9 de julio no es Argentina, sino las Provincias Unidas en Sudamérica, que después se desmoronaron. Lo que pasa que todos los proyectos políticos argentinos posteriores tomaron el 9 de julio con el punto de partida, y por eso lo elegimos como cumpleaños, por decir una manera. Es decir, podría haber sido otra fecha, pero es 25 de mayo, 9 de julio, juntos forman nuestro mito de origen, ¿no? Mirá, yo no sabía esto de que tantas provincias de otros países pudieron haber participado. Sí entendíamos que por ahí, cuando se cruza la cordillera, se pasa por Chile, se llega a Perú y se encuentran en Guayaquil con Bolívar y todo. Eso que no sé si es mito, si es realidad. No, se juntaron, sí. No, es que se juntaron, sí. Aparte estuvimos ahí. ¿Qué es lo que pasó? Decís, que, claro, sí. si cuando se juntaron se mostraron tanta admiración mutua, Sí. si en realidad uno tenía que hacer lo que decía el otro. Sí, ahí Guayaquil es un gran enigma, como todo lo que no tenemos documentos, ¿no? Para ver, pero algunos decían, bueno, lo que pasa es que Bolívar era en la masonería más fuerte de San Martín. No sé, los astrólogos van a decir San Martín era de Piscis y Bolívar era de Leo, ¿no? Es decir, cualquiera puede dar una explicación. Lo cierto es que en realidad, claramente, Bolívar en ese momento tenía un súper ejército detrás y un estado que lo bancaba, y San Martín tenía un pequeño ejército, y además el estado que lo creó, que era las Provincias Unidas de Sudamérica, ya no existía para 1820 cuando llega a Perú, y digamos, tenía mucho menos fuerza detrás, con lo cual no negociaban igualdad de condiciones. Además, más allá de que efectivamente el respeto que tenían entre ellos era enorme, ¿no? Ujú. ¿Cómo, Sí. ¿Cómo repercutió, ¿no? Lo que pasó en las Provincias Unidas de Sudamérica? Sí. Digo, en el resto de Sudamérica. Y fue importante porque para 1816 todo el resto de los rebeldes contra el rey de España en América habían perdido, ¿no? O sea, después volvieron, es decir, en ese momento, por ejemplo, Bolívar estaba exiliado en Estaba mal, Jamaica, Bolívar, en Haití,
y de a poquito renace la revolución venezolana, en lo que era Colombia, en México, pero digamos, el único territorio que no volvió a caer en manos realistas fue este. Con lo cual fue importante, y fue muy importante lo que mencionaban recién, digamos, el hecho de la apuesta a la empresa de San Martín y el cruce de los Andes, que es enero del 17, febrero, la batalla de Chacabuco, que empieza a marcar el principio del triunfo en la guerra, ¿no? Entonces hay una especie de paradoja. En la guerra les va a ir bien, pero políticamente, internamente se va a desmoronar, ¿no? Y para 1820 esta independencia de un Estado nuevo se desmoronó y quedan solo provincias. ¿Cuándo surge y por qué surge esta idea de un monarca inca en la cabeza de Belgrano? Bueno, en ese momento es interesante porque en Europa había caído Napoleón. Y cuando cae Napoleón se forma el Congreso de Viena, que dice: todo gobierno surgido de una revolución debe ser destruido, ¿no? Entonces, muchos antiguos republicanos, como Belgrano, dicen: lo que necesitamos es tener un rey, y ese rey va a ser respetado por los europeos, ¿sí? Y a la vez puede darnos el orden que evite las disputas entre provincias, la movilización popular. Lo novedoso, ya había varios que habían pensado en algún rey, podía ser el hermano de Fernando VII, había algunas ideas dando vuelta. Lo novedoso es que dice que sea un descendiente de los incas, entonces tenemos una casa real americana, en la cual el rey no iba a mandar realmente, sino que iba a ser un monarca constitucional. Mandaba el Congreso, hacía una constitución, y el rey era un símbolo de unión. Y por eso también el nombre, en vez de decirse Provincias Unidas del Río de la Plata, le dicen Provincias Unidas en Sudamérica, porque podía incluir a lo que ahora es Bolivia. Incluso algunos pensaban que la capital tenía que ser Cusco, ¿no? En el actual Perú, porque el Estado se podía hacer mucho más grande. Y además es un proyecto que me parece muy pintoresco, pero en la época fue muy evaluado con seriedad, ¿no? Lo propuso Belgrano, lo apoyó San Martín, lo apoyó Güemes, la mayoría de los diputados de Tucumán, y se lo pusieron otros revolucionarios que decían: no, pero, no sé, Dorrego, por ejemplo, que decían: nosotros somos republicanos, no peleamos contra un rey, peleamos contra los reyes, contra la monarquía, porque la monarquía trae despotismo, ¿no? Entonces, ese tema no se cierra, es decir, el Congreso de Tucumán no logra cerrar la discusión si esto va a ser una monarquía o va a ser una república. Y durante años va a seguir la disputa. Claro, porque además en la Declaración de la Independencia, o en la lucha, se está tratando de elegir. Y vos a los reyes no los elegís. Claro, lo que pasa es que decían que se podía hacer como en Inglaterra, ¿no? Una monarquía en la cual vos elegís el parlamento y el rey es una figura de unión. Claro. O como España hoy, ¿no? Ahora, vos nombraste a Belgrano, a Güemes y a San Martín. Y uno los vincula mucho más a San Martín y a Güemes con la pelea y a Belgrano con la política, por más que haya encabezado a más de una batalla. ¿Qué tan respetado era Belgrano para 1816? Era una figura que ya tenía mucha fuerza. Belgrano es un personaje que tiene... se cae y se levanta, ¿no? Es decir, en 1816 llega de un viaje a Europa para negociar la independencia, que le va mal. Llega, los porteños lo mandan un ejército a reprimir a Santa Fe, y su propio ejército se le rebela, lo mete preso y lo manda en paquete a Tucumán. Pero cuando llega a Tucumán vuelve a recuperar su prestigio, porque era Belgrano y había ganado la batalla de Tucumán, la batalla de Salta. Entonces enseguida vuelve a ser un personaje importante y le dan otra vez el mando de un ejército, el ejército del norte. ¿Y vos trazás algún paralelismo en esa convicción que tenían los independentistas y la época actual, o distintas épocas de la Argentina, digamos, entre proyectos que creen más en la consolidación y demás, y proyectos actuales? Porque a veces es más fácil interpretar desde la óptica del presente y demás. Sí, nos pasa mucho cuando pensás en esa época que todos los personajes tienen una estatura enorme, ¿no? Y parecen superhéroes. Después te metés y obviamente son como los dirigentes de cualquier época, tienen sus cosas como... Pero evidentemente tiene una cosa de grandeza que les da retrospectivamente como cuando los miramos, ¿no? Efectivamente dejaron abierto un tema muy central que es para discutir siempre, que es qué quiere decir independencia, ¿no? Es decir, nosotros en Argentina es interesante porque nuestro origen está marcado por dos palabras: revolución, mayo de 1810, independencia, 1816. Entonces siempre nos dejan eso para discutir qué quiere decir. Entonces muchos van a decir a lo largo del tiempo: bueno, la independencia no es completa, sería completa si terminaba con la igualdad, la libertad, la independencia económica, ¿no? Entonces, claro, pues yo pienso independencia, pero estamos en un mundo que traza relaciones permanentemente, hay intercambios permanentes. ¿Para vos qué sería independencia? Y hoy en día para mí no puedes pensar en la idea de independencia sino en una integración regional, ¿no? O sea, las independencias nacionales tienen poco de países que en términos de población son pequeños a nivel mundial como el nuestro. Poco tienen para decir si no son bloques mucho más grandes, que son procesos muy complicados, como se ve ahora en Europa, o como nuestra integración de estos años, y que van para adelante para un costado para el otro, pero que me parece que a la larga uno puede imaginar un mundo más de bloques continentales que de países aislados, ¿no? Y la última, ¿por qué Tucumán? Porque Tucumán estaba lejos de los frentes de combate y no era Buenos Aires, y las provincias, cansadas de Buenos Aires después de 5 años de centralismo porteño, aceptaban volver a reunirse en congreso, pero si no eran Buenos Aires, ¿no? Y por eso fue ahí.
Gabriel, muy didáctico, muy pedagógico para Gracias. nosotros, y hemos entendido un poquito más. Como decíamos en el comienzo, imposible resumir en un bloque de tele lo que pasó hace 200 años. Pero sí que debemos festejarlo. Seguro, sí, es nuestra fecha. En nuestro cumpleaños. Exactamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gabriel Di Meglio, que nos ha ayudado muchísimo a entender esta querida celebración que vamos a tener mañana.